Escapé de un accidente aéreo gracias a mi mujer. A salvo en nuestra cómoda habitación del Hotel Chateau Frontenac, de la ciudad de Quebec, mi esposa Françoise y yo cruzamos miradas de alarma al oír por la radio, el avión de la Canadian Pacific Airlines, vuelo número 108, de Quebec a Valle-Comeau, no ha llegado a su destino. Se teme que se haya estrellado en las inmediaciones de Anne-de-Beaupré. Françoise se puso pálida, hacía apenas un rato que los dos estábamos en ese avión, viajando en ese mismo vuelo 108 de Montreal a Quebec. Yo había tomado pasaje hasta Valle-Comeau, ciudad ribereña, unos 435 kilómetros al nordeste, pero a última hora me dejé persuadir por mi mujer de que me quedase a pasar el fin de semana con ella en Quebec. Y ocurría que, de los 19 pasajeros que iban en aquel vuelo, más de la mitad eran amigos o conocidos nuestros. ¿Qué podía haber sucedido? Aquel viernes, 9 de septiembre de 1949, era un magnífico día de sol. El avión se había comportado admirablemente. Aterrizamos en Quebec sin el menor contratiempo. A eso de las 10 de la mañana, 8 pasajeros desembarcamos. Entre los 7 que tomaron nuestros asientos se contaba Rita Morel Guay, una señora regordeta, de 28 años, de Quebec. Madame Guay, según supimos después, iba muy contenta, pues acababa de reconciliarse con su marido, viajante de comercio en el ramo de joyería, después de largos meses de desavenencias conyugales. El objeto de su viaje a Valle-Comeau era recoger 2 maletas de joyas que el consorte depositara en anterior viaje. Hacía 3 días, él había comprado para su esposa, en las oficinas de la Canadian Pacific del Chateau Frontenac, un pasaje de ida y vuelta a Valle-Comeau en el vuelo número 108, junto con una póliza de seguro de vida por $10,000. Aquella noche llevó a su mujer a cenar, y luego al teatro. A las 10:45 de la mañana del viernes, pocos minutos después de haber despegado para Valle-Comeau, el avión rebasaba la punta norte de la isla de Orleans, volando a 900 metros. De pronto, varias personas que tomaban el sol en la cubierta del vapor de recreo St. Lawrence vieron saltar una bocanada de humo del costado de la cabina. El aparato viró bruscamente y se alejó de la ribera, pasó por encima de 2 braceros que apisonaban balasto en una vía de ferrocarril paralela al río y se perdió monte adentro. Los 2 obreros corrieron al primer teléfono adjunto a la vía, en el hito 40, esto es, distante 65 kilómetros de Quebec. Aquel fue posteriormente un buen punto de partida para los aviones encargados de la busca. Hacia las 4 de la tarde, ansioso de averiguar qué había sido de nuestros amigos del vuelo 108, me acerqué al despacho de la Canadian Pacific Airlines instalado en el piso principal del hotel. Parientes de las presuntas víctimas y empleados de la aerolínea se apiñaban en espera de noticias. Cada hora transcurrida debilitaba la esperanza. Se oían sofocados sollozos de mujeres y de hombres. ¿Acaso el espectáculo más triste era el de un apuesto, delgado joven franco-canadiense, padre de familia, que se aproximó al mostrador llevando de la mano a su preciosa hijita de 4 años? Era Albert que, dijo al acuciado empleado que su esposa viajaba en el vuelo número 108, y preguntó si era cierto que el avión no aparecía. Este inclinó afirmativa y tristemente la cabeza. El marido se cubrió el rostro con las manos y se desplomó en una silla. La pequeña lloraba desconsolada, la carita contra la manga del padre. Como no había otros niños en el vestíbulo, el espectáculo de su pena era tan conmovedor que el gerente del hotel ofreció al padre y a la hija una habitación, y se llamó a un sacerdote para que los consolara. Poco después de las 4 de la tarde, uno de los aviones dedicados a la busca informó haber divisado un resplandor metálico en un pequeño claro bajo la cresta del pico Tormente, de 800 metros de altura. Un grupo de 6 hombres, entre policías y empleados de la línea aérea, al que me agregué por si podía ayudar en algún caso de identificación, recorrimos en auto los 40 kilómetros que nos separaban de St. Joachim, y allí tomamos un pequeño autocarril de conservación de la vía, para ir hasta el hito 40. Este hito y la dirección aproximada que se nos comunicó desde el avión de auxilio, constituyeron nuestro primer punto de referencia. Ya muy oscurecido, no habíamos ascendido 400 metros por las laderas frondosas, cuando uno de los de la partida se quedó atrás alegando una afección cardíaca, y a poco, otros 2 compañeros no pudieron seguir por extremo cansancio. El bosque era demasiado umbroso para consentirnos ver más allá de 15 metros.
Por milagro, una luna llena se alzó en los cielos como a las 11 de la noche, y alguien gritó, «¡Alto, ahí está!». En efecto, allí teníamos a la vista el avión. Plateado, espectral, bello. El DC-3 parecía partido por el eje. Desde nuestra posición, la suave blancura de la luna llena rielaba con caprichosos reflejos sobre el fuselaje de aluminio. De la cola, hundida en el suelo, solo sobresalían 9 metros, y semejaba a una cruz de plata. Nos paramos a escuchar. Silencio absoluto. Empezamos, por fin, a avanzar. Tropecé con un árbol derribado y caí de bruces en algo blando. Instantáneamente, viejas y confusas memorias me asaltaron. De mi infancia en plena vida campestre, se me despertaba un olor de azúcar tostado. Luego, del tiempo de guerra, revivían también en mí olores percibidos junto a las piezas de artillería. Los explosivos sacados de las cajas de municiones tenían el mismo olor fuerte y dulzón que ahora me llegaba. Me había caído junto al cadáver de un muchacho, mi mejilla sintió el cuello de piel, mojado de rocío, de su chaquetón. Aquella piel húmeda retenía, como para servir un propósito, el olor de azúcar quemado de un fuerte explosivo. Regresamos a Quebec, muertos de cansancio, a las 2 de la madrugada. A las pocas horas, el vestíbulo del Hotel Chateau Frontenac estaba lleno de agentes de la policía local, provincial y federal. Un empleado de la línea aérea me presentó a 2 señores de robusto aspecto, Jean Belleno y Jules Parrot, sagaces investigadores de la Canadian Pacific. Mi experiencia de fiscal me había enseñado a conocer a un buen detective y al punto tuve a estos 2 como dignos de rayar a la altura de los mejores. Cuando les hablé del olor que había percibido en la falda de la sierra, me oyeron atentos a los más mínimos detalles. Perrault, fruncidas las cejas, reflejaba en la mirada la concentración de un individuo que está recogiendo todos los pormenores para una proyectada ficha. La investigación de los restos del avión no reveló deficiencia mecánica alguna. Los motores habían funcionado normalmente hasta el momento del estallido fatal. Los tanques contenían todavía combustible. No se había producido ningún incendio. Los mandos estaban en perfecto orden. Nada en el equipo funcional del avión, acumuladores, extintores, circuitos, pudo causar una explosión. Los peritos dictaminaron que algo debía haber detonado precisamente detrás del piloto, en el compartimiento de equipajes número 1, o sea el izquierdo de proa. Este era un dato de sumo interés para los investigadores, ya que el compartimiento número 1 estaba vacío cuando el avión llegó de Montreal. Todo lo que allí había en el momento del siniestro había sido cargado en Quebec. Los investigadores, cotejando la copia del manifiesto de carga correspondiente al vuelo número 108, pudieron comprobar en el lugar del desastre la presencia de todos los objetos embarcados en Quebec, excepto un bulto de 13 kilos, rotulado frágil y dirigido a Adrien Plouffe, de Valle-Comeau. Desde aquel instante se iniciaron los hallazgos más importantes. Primero, el agente de equipajes del aeropuerto de Quebec se acordaba vagamente de que aquel bulto lo había traído una mujer bajita y robusta vestida de negro, que llegó y se marchó en el mismo taxi. En segundo lugar, se halló que en Valle-Comeau no vivía nadie que se llamase Adrien Plouffe. El miércoles 14 de septiembre, por la mañana, se conoció el dictamen del médico forense, muertos por accidente, a causa de una explosión de origen desconocido, aunque no procedente de ninguna parte integrante del avión. Aquella noche en el Chateau Frontenac, Perrault me hizo una seña disimulada desde el otro ángulo del vestíbulo y nos fuimos despacio hacia el despacho de la compañía aérea, para hablar en privado. Aquel olor que usted advirtió, me dijo, está dando un tufo cada vez más fuerte, y me explicó por qué. El personal a las órdenes de Belanger había dado con el taxista que llevó a la señora vestida de negro al aeropuerto de Quebec. El chofer afirmó que la reconocería. Entretanto, Perrault, revisando los antecedentes de los pasajeros del vuelo número 108, se había fijado en el nombre de Rita Morel Guay. No sabiendo hasta aquel instante nada de ella, recabó al respecto información de la Policía Municipal de Quebec. En los archivos de esta, constaba el arresto, efectuado en junio último, de un tal Albert Gay, por haber amenazado con un revólver a cierta camarera llamada Marie-Ange Robeda,
Se averiguó que Guay tenía relaciones íntimas con aquella atractiva morenita de 19 años. Cuando la esposa de Guay supo que su marido le había puesto a la muchacha un apartamento en Quebec, abandonó el domicilio conyugal y se mudó con su hijita a casa de su madre. Como al poco tiempo Morrians dejase también a Guay para irse al hogar paterno, este se presentó una tarde en el restaurante donde Morrians trabajaba y la amenazó pistola en mano. Interrogada por la policía, Morrians reveló que la mujer vestida de negro debía ser la gran amiga de Guay, Madame Marguerite Pitre, que vivía en la calle Monseigneur-Gaubreau. El jueves, el taxista se apostó discretamente frente al domicilio de Madame Pitre, pero esta no salió aquel día. Lo mismo a ella que a Guay se le seguían los pasos, aunque con cautela. Para estas dos personas, como para el público en general, el interés de las autoridades en el caso parecía extinguido. Las noticias sobre el desastre aéreo desaparecerían de las columnas de la prensa como las de otro cualquier accidente deplorable, acaso envuelto para siempre en el misterio. Mas, por desgracia, o por fortuna, el taxista, frustrado en su vigilancia, se franqueó con un reportero del diario Le Canada, de Montreal, y el periódico publicó aquella noche una información sensacional, bajo las llamativas titulares: ¿Quién es la mujer vestida de negro? Por un motivo u otro, Guay no leyó este reportaje durante el fin de semana, y confiadamente, concertó el domingo una cita con Marie-Ange para comunicarle que, pasado un decente intervalo, se casarían. No se enteró hasta el lunes de las pesquisas de la policía tras Madame Le Corbeau, la corneja, o sea, la mujer vestida de negro. Entonces, corrió a casa de Madame Pitre, provisto de un frasco de píldoras somníferas, más una serie de razones tan especiosas como no se le hubieran ocurrido al más descarado vendedor de específicos. En suma, dijo a su cómplice que la policía estaba al tanto de que ella era la responsable directa de la destrucción del avión y la instó a que se suicidara con las píldoras para escapar al castigo. Antes, sin embargo, debía dejar una nota en la que explicase que era a Guay mismo a quien ella había intentado matar, creyendo que era él, no su esposa, quien tomaría el avión. Madame Pitre tomó las píldoras, aunque no en cantidad suficiente para matarse, pero antes le confió a una amiga lo que Guay le había aconsejado, y ésta transmitió indirectamente la información a Belanger y Perrault. Madame Pitre tuvo que ir al hospital y cuando salió fue interrogada en su propia casa. No tardó en confesar que había llevado el paquete al aeropuerto, aunque sostuvo haberlo hecho como un favor a Guay, quien le había dicho que contenía una estatua. La noticia de que se había encontrado a la mujer vestida de negro y de que ésta había hecho declaraciones a la policía, se radiodifundió el viernes, día 23, exactamente a las 2 semanas de la catástrofe. Guay lo oyó por la radio en casa de su suegra y pegó un puñetazo en la mesa. «La maudite salope, la maldita puerca», gritó rabioso, y se lanzó a la calle como alma que lleva el diablo. Ya se había expedido mandamiento judicial para arrestar a Guay, y no tardó en caer en manos de la policía. En la cárcel de Quebec, irritado durante el largo fin de semana, habló más de la cuenta con un comprensivo compañero de celda, puesto allí por las autoridades precisamente con ese objeto. Entre otras cosas, Guay dijo que un relojero, llamado Généreux Ruest, hermano de Madame Pitre, había ideado el mecanismo de tiempo para el paquete por el que la policía mostraba tanto interés. Guay, Ruest y Madame Pitre, según el primero, se habían conocido y tratado durante la Segunda Guerra Mundial, trabajaron juntos en una fábrica de municiones de Quebec, y en varias oportunidades Ruest le había reparado a Guay relojes y joyas. El lunes se sometió a Ruest a un interrogatorio en su desordenado taller de reparaciones, confesó que había confeccionado un mecanismo retardador a requerimiento de Guay. Insistió, sin embargo, en que todo lo que él sabía del asunto era lo que Guay le había dicho, que necesitaba volar algunos tocones en su casa de campo. Guay no poseía ninguna residencia campestre. A todo esto, investigadores públicos y privados habían realizado en colaboración una magnífica tarea policial. El capitán J. Mate, detective jefe de la Policía Provincial de Quebec, obtuvo el concurso del Dr. Lucien Gravel,
profesor de química de la Universidad Laval. Gravel diseñó y construyó, utilizando materiales domésticos, un artificio detonante de tipo probablemente semejante al que se colocó en el mortífero paquete de Guay. Mostrado este dispositivo ante el tribunal, juntamente con otras pruebas, se ordenó que Guay compareciera en juicio, acusado de haber asesinado a Rita Morel Guay, su mujer. Por singular coincidencia, fue el padre de mi esposa, Albert Savigny, presidente del Tribunal Supremo de la provincia de Quebec, el magistrado a quien tocó instruir el proceso y dirigir la vista de la causa de Guay. El juicio empezó el 24 de febrero de 1950 en el sombrío Palacio de Justicia levantando sobre la ribera del río San Lorenzo, desde la cual había visto Guay, 6 meses antes, desaparecer en el horizonte aquel avión condenado a muerte. La preparación del proceso, por parte del fiscal, no había sido fácil. No bastaba que los investigadores científicos y los peritos policiales tuvieran plena convicción de la culpabilidad de Guay, ni probar, como se había hecho en la audiencia preliminar, que el avión pudo haber sido dinamitado, había que demostrar que lo fue realmente. Por espacio de 4 meses, el doctor Gravel y los peritos de los laboratorios médico-legales de la provincia de Montreal examinaron minuciosamente los restos del avión, y al fin encontraron dinamita quemada y fragmentos de una pila seca que no formaba parte del equipo del aeroplano. Se llevaron a cabo más de 2000 análisis químicos de jirones de ropa y pedazos de maletas desbaratadas. Luego, se compraron ropas del mismo tipo y se las empaquetó en maletas semejantes. Después, se las voló con gasolina, TNT y otros explosivos. Resultó, sin lugar a dudas, que únicamente la dinamita producía efectos físicos y químicos iguales a los vistos en el lugar del siniestro. Declaré como testigo, meramente respecto al carácter normal del vuelo de Montreal a Quebec y a la evidente idoneidad de la tripulación. La prueba pericial contra Guay resultaba abrumadora. Al final de la vista de 13 días, el magistrado Savigny dedicó 3 horas a instruir escrupulosamente a los jurados, de habla francesa, les advirtió con noble claridad que, si les quedaba la más pequeña duda razonable sobre la culpabilidad del procesado, debían pronunciarse en favor de su inocencia. El jurado deliberó exactamente 17 minutos, probablemente el mínimo de tiempo jamás empleado por jurados canadienses en causa por asesinato, y volvió a la sala con el terrible veredicto, culpable. El magistrado Savigny ordenó a Guay permanecer de pie mientras se le leía la sentencia que lo condenaba a la horca. Su crimen, dijo Guay, es un crimen de infamia. Lo que hizo no tiene nombre. Desde su celda de condenado a muerte, Guay se las compuso para hacer daño a alguien. No le movía ya el apetito sexual ilícito ni la codicia del cobro de una póliza de seguro por $10,000 mediante la muerte de su mujer. Esta vez buscaba venganza. Al comienzo de sus tropiezos con la ley, Guay había dicho a Madame Pitre y a su hermano, recuerden que si ustedes me delatan, tendrán que habérselas conmigo. Cumpliendo su amenaza, mientras esperaba la ejecución redactó un documento de 40 páginas, minuciosamente detallado, en el que sellaba la perdición de sus 2 cómplices en el crimen, los que, por consecuencia, fueron condenados. Hoy, cuando leemos en las columnas de la prensa las narraciones de otros horribles asesinatos por avión, Françoise y yo recordamos las palabras de mi padre político, que Guay hubo de oír en culpable silencio después de habérsele leído la sentencia de muerte. Rien ne échappe a la justice de Dieu, dijo el magistrado con voz tonante a Guay, al jurado y al mundo. Nada escapa a la justicia de Dios. Si te gusta nuestro canal, te invitamos a que seas parte de nuestra comunidad, suscribiéndote a nuestro canal. Y si deseas contarnos alguna historia de crimen o misterio, para que aparezca en el canal, puedes enviarla a nuestro correo electrónico edgaralantv@gmail.com. Tu nombre se mencionará en los créditos. Aseguramos que será una experiencia interesante.